Bienvenidos, viajeros, a un nuevo y esperado capítulo de la epopeya de la Odisea, de Homero. En nuestro episodio anterior, acompañamos a Odiseo en su astuto regreso a Ítaca, su añorada patria. Fuimos testigos de cómo, disfrazado de mendigo y con la ayuda de Atenea, se reencontró con su fiel porquero, Eumeo, sentando las bases de su ingenioso plan. Ahora, en esta entrega que abarca el canto 15 y 16, prepárense para una de las fases más emotivas y cruciales de esta historia. Acompañaremos a Telémaco en su propio viaje de regreso a Ítaca, un camino lleno de peligros y predicciones divinas. Pero el verdadero clímax de este capítulo será el conmovedor y largamente esperado reencuentro entre padre e hijo, Odiseo y Telémaco. Si es tu primera vez en este viaje, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún canto de esta inolvidable historia. Y si ya eres parte de esta tripulación, gracias por acompañarme una vez más en este emocionante viaje de encuentros y esperanzas. ¿Están listos para presenciar el momento que unirá a la familia real y dará un nuevo impulso al plan de Odiseo? Canto 15. Llegada de Telémaco a la majada de Eumeo. Mientras tanto, encaminóse Palas Minerva a la vasta Lacedemonia, para traerle a las mientes la idea del regreso al hijo ilustre del magnánimo Ulises e incitarle a que volviera a su morada. Halló a Telémaco y al preclaro hijo de Néstor acostados en el vestíbulo de la casa del glorioso Menelao. El nestórida estaba vencido del blando sueño, mas no se habían señoreado de Telémaco las dulzuras del mismo, porque durante la noche inmortal desvelábale el cuidado por la suerte que a su padre le hubiese cabido. Y, parándose a su lado, dijo Minerva, la de los brillantes ojos: Telémaco, no es bueno que demores fuera de tu casa, habiendo dejado en ella las riquezas y unos hombres tan soberbios. No sea que se repartan tus bienes y se los coman, y luego el viaje te resulte inútil. Solicita con instancia y lo antes posible de Menelao, valiente en la pelea, que te deje partir, a fin de que halles aún en tu palacio a tu eximia madre, pues ya su padre y sus hermanos le exhortan a que contraiga matrimonio con Eurímaco, el cual sobrepuja en las dádivas a todos los pretendientes y va aumentando la ofrecida dote. No sea que, a pesar tuyo, se lleven de tu morada algún valioso objeto. Bien sabes qué ánimo tiene en su pecho la mujer, desea hacer prosperar la casa de quien la ha tomado por esposa. Y ni de los hijos primeros, ni del marido difunto con quien se casó virgen, se acuerda más ni por ellos pregunta. Mas tú, volviendo allá, encarga lo tuyo a aquella de tus criadas que tengas por mejor, hasta que las deidades te den ilustre consorte. Otra cosa te diré, que pondrás en tu corazón. Los más conspicuos de los pretendientes se emboscaron, para acechar tu llegada, en el estrecho que media entre Ítaca y la escabrosa Samos, pues quieren matarte cuando vuelvas al patrio suelo, pero me parece que no sucederá así y que antes tendrá la tierra en su seno a alguno de los pretendientes que devoran lo tuyo. Por eso, haz que pase el bien construido bajel a alguna distancia de las islas y navega de noche, y aquel de los inmortales que te guarda y te protege, enviará detrás de tu barco próspero viento. Así que arribes a la costa de Ítaca, manda la nave y todos los compañeros a la ciudad, y llégate ante todo al porquerizo, que guarda tus cerdos y te quiere bien. Pernocta allí y envíale a la ciudad para que lleve a la discreta Penélope la noticia de que estás salvo y has llegado de Pilos. Cuando así hubo hablado, fuese Minerva al vasto Olimpo. Telémaco despertó al nestórida de su dulce sueño, moviéndolo con el pie, y le dijo estas palabras: Despierta, Pisístrato nestórida. Lleva al carro los olípedos corceles y úncelos, para que nos pongamos en camino. Mas Pisístrato nestórida le repuso: Telémaco, aunque tengamos prisa por emprender el viaje, no es posible guiar los corceles durante la tenebrosa noche, y ya pronto despuntará la aurora. Pero aguarda que el héroe Menelao Atrida, famoso por su lanza, traiga los presentes, los deje en el carro y nos despida con suaves palabras. Que para siempre dura en el huésped la memoria del varón hospitalario que le ha recibido amistosamente. Así le habló, y al momento vino la aurora, de áureo trono. Entonces se les acercó Menelao, valiente en los combates, que se había levantado de la cama, de junto a Helena, la de hermosa cabellera. No lo hubo visto el caro hijo de Ulises, cuando se apresuró el héroe a cubrir su cuerpo con la espléndida túnica, se echó el gran manto a las robustas espaldas y salió a encontrarle. Y, deteniéndose a su vera, habló así el hijo amado del divinal Ulises: Menelao Atrida, alumno de Júpiter, príncipe de hombres,
Deja que parta ahora mismo a mi querida patria, que ya siento deseos de volver a mi morada. Respondióle Menelao, valiente en la pelea: Telémaco, no te detendré mucho tiempo, ya que deseas irte, pues me es odioso así el que, recibiendo a un huésped, lo quiere sin medida, como el que lo aborrece en extremo. Más vale usar de moderación en todas las cosas. Tan mal procede con el huésped quien le incita a que se vaya cuando no quiere irse, como el que lo detiene si le urge partir. Se le debe tratar amistosamente mientras esté con nosotros y despedirlo cuando quiera ponerse en camino. Pero aguarda que traiga y coloque en el carro hermosos presentes que tú veas con tus propios ojos, y mande a las mujeres que aparejen en el palacio la comida con las abundantes provisiones que tenemos en el mismo, porque hay a la vez honra, gloria y provecho en que coman los huéspedes antes de que se vayan por la tierra inmensa. Dime también si acaso prefieres volver por la Hélade y por el centro de Argos, a fin de que yo mismo te acompañe, pues unciré los corceles, te llevaré por las ciudades populosas y nadie nos dejará partir sin darnos alguna cosa que nos llevemos, ya sea un hermoso trípode de bronce, ya un caldero, ya un par de mulos, ya una copa de oro. Respondióle el prudente Telémaco: Menelao Atrida, alumno de Júpiter, príncipe de hombres. Quiero restituirme pronto a mis hogares, pues a nadie dejé encomendada la custodia de los bienes, no sea que en tanto busco a mi padre igual a los dioses, muera yo o pierda algún excelente y valioso objeto que se lleven del palacio. Al oír esto, Menelao, valiente en la pelea, mandó enseguida a su esposa y a las esclavas que preparasen la comida en el palacio con las abundantes provisiones que en él se guardaban. Llegó entonces Eteoneo Boetida, que se acababa de levantar, pues no vivía muy lejos, y habiéndole ordenado Menelao, valiente en la batalla, que encendiera fuego y asara las carnes, obedeció acto continuo. Menelao bajó entonces a una estancia perfumada, sin que fuera solo, pues le acompañaron Helena y Megapentes. En llegando a donde estaban los objetos preciosos, el Atrida tomó una copa doble y mandó a su hijo Megapentes que se llevase una crátera de plata, y Helena se detuvo cabe a las arcas en que se hallaban los peplos de muchas bordaduras, que ella en persona había labrado. La propia Helena, la divina entre las mujeres, escogió y se llevó el peplo mayor y más hermoso por sus bordados, que resplandecía como una estrella y estaba debajo de los otros. Y anduvieron otra vez por el palacio hasta juntarse con Telémaco, a quien el rubio Menelao habló de esta manera: Telémaco, Júpiter, el tonante esposo de Juno, te permita hacer el viaje como tu corazón desee. De cuántas cosas se guardan en mi palacio, voy a darte la más bella y preciosa. Te haré el presente de una crátera labrada, toda de plata con los bordes de oro, que es obra de Vulcano y Diomela el héroe Fédimo, rey de los idonios, cuando me acogió en su casa al volver yo a la mía. Tal es lo que deseo regalarte. Diciendo así, el héroe Atrida le puso en la mano la copa doble, el fuerte Megapentes le trajo la espléndida crátera que dejó delante del mismo, y Helena, la de hermosas mejillas, presentósele con el peplo en las manos y hablóle de esta suerte: También yo, hijo querido, te haré este regalo, que será un recuerdo de las manos de Helena, para que lo lleve tu esposa en la ansiada hora del casamiento, y hasta entonces guárdelo tu madre en el palacio. Y ojalá vuelvas alegre a tu casa bien construida y a tu patria tierra. Diciendo así, se lo puso en las manos y él lo recibió con alegría. El héroe Pisístrato tomó los presentes y fue colocándolos en la cesta del carro, después de contemplarlos todos con admiración. Luego el rubio Menelao se los llevó a entrambos al palacio, donde se sentaron en sillas y sillones. Una esclava dióles aguamanos, que traía en magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata, y puso delante de ellos una pulimentada mesa. La veneranda despensera trójoles pan y dejó en la mesa buen número de manjares, obsequiándolos con los que tenía reservados. Junto a ellos, el Boetida cortaba la carne y repartía las porciones, y el hijo del glorioso Menelao escanciaba el vino. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante. Y apenas hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Telémaco y el preclaro hijo de Néstor engancharon los corceles, subieron al labrado carro y lo guiaron por el vestíbulo y el pórtico sonoro. Tras ello se fue el rubio Menelao Atrida, llevando en su diestra una copa de oro, llena de dulce vino, para que hicieran la libación antes de partir, y, deteniéndose ante el carro, se la presentó y les dijo: Salud, oh jóvenes, y llevad también mi saludo a Néstor, pastor de hombres, que me fue benévolo, como un padre, mientras los aqueos peleamos en Troya. Respondióle el prudente Telémaco: En llegando allá, oh alumno de Júpiter, le diremos a Néstor cuanto nos encargas. Así me fuera posible, al tornar a Ítaca, contarle a Ulises en su morada que vuelvo de tu palacio,
habiendo recibido toda clase de pruebas de amistad y trayendo conmigo muchos y excelentes objetos preciosos. Así que acabó de hablar, pasó por cima de ellos, hacia la derecha, un águila que llevaba en las uñas un ansar doméstico, blanco, enorme, arrebatado de algún corral. Seguíanla, gritando, hombres y mujeres, y al llegar junto al carro, torció el vuelo a la derecha, enfrente mismo de los corceles. Al verla se holgaron, a todos se les regocijó el ánimo en el pecho, y Pisístrato Nestórida dijo de esta suerte: Considera, oh Menelao, alumno de Júpiter, príncipe de hombres, si el dios que nos mostró este presagio lo hizo aparecer para nosotros o para ti mismo. Así habló. Menelao, caro a Marte, se puso a meditar cómo le respondería convenientemente, mas Helena, la de largo peplo, adelantósele pronunciando estas palabras: Oídme, pues os voy a predecir lo que sucederá, según los dioses me lo inspiran en el ánimo y yo me figuro que ha de llevarse a cumplimiento. Así como esta águila, viniendo del monte donde nació y tiene su cría, ha arrebatado el ansar criado dentro de una casa, así Ulises, después de padecer mucho y de ir errante largo tiempo, volverá a la suya y conseguirá vengarse, si ya no está en ella, maquinando males contra los pretendientes. Respondióle el prudente Telémaco: Así lo haga Júpiter, el tonante esposo de Juno, y allá te invocaré todos los días, como a una diosa. Dijo, e hirió con el azote a los corceles. Estos, que eran muy fogosos, arrancaron al punto hacia el campo, a través de la ciudad, y en todo el día no cesaron de agitar el yugo. Poníase el sol y las tinieblas empezaban a ocupar los caminos cuando llegaron a Feras, a la morada de Diocles, hijo de Orsíloco, a quien engendrara Alfeo. Allí durmieron aquella noche, aceptando la hospitalidad que Diocles se apresuró a ofrecerles. Mas, así que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, engancharon los corceles, subieron al labrado carro y guiáronlo por el vestíbulo y el pórtico sonoro. Pisístrato azotó a los corceles para que arrancaran, y éstos volaron gozosos. Prestamente llegaron a la excelsa ciudad de Pilos, y entonces Telémaco habló de esta suerte al hijo de Néstor. Nestórida, ¿cómo llevarías a cumplimiento, conforme prometiste, lo que te voy a decir? Nos gloriamos de ser para siempre y recíprocamente huéspedes el uno del otro, por la amistad de nuestros padres, tenemos la misma edad, y este viaje habrá acrecentado aún más la concordia entre nosotros. Pues no me lleves, oh alumno de Júpiter, más adelante de donde está mi bajel, déjame aquí, en este sitio, no sea que el anciano me detenga en su casa, contra mi voluntad, por el deseo de tratarme amistosamente, y a mí me urge llegar allá lo antes posible. Tal dijo. El Nestórida pensó en su alma cómo llevaría al cabo, de una manera conveniente, lo que había prometido. Y considerándolo bien, le pareció que lo mejor sería lo siguiente: dio la vuelta a los caballos hacia donde estaba la veloz nave en la orilla del mar, tomó del carro los hermosos presentes, los vestidos y el oro, que había entregado Menelao, y los dejó en la popa del barco. Exhortando a Telémaco, le dijo estas aladas palabras: Corre a embarcarte y manda que lo hagan asimismo tus compañeros, antes que llegue a mi casa y se lo refiera al anciano. Bien sabe mi entendimiento y presiente mi corazón que, dada su vehemencia de ánimo, no dejará que te vayas, antes vendrá él en persona a llamarte, y yo te aseguro que no se volverá de vacío, pues entonces fuera grande su cólera. Diciendo de esta manera, volvió los caballos de hermosas crines hacia la ciudad de los Pilios, y muy pronto llegó a su casa. Mientras tanto, Telémaco daba órdenes a sus compañeros y les exhortaba diciendo: Poned en su sitio los aparejos de la negra nave, compañeros, y embarquémonos para emprender el viaje. Así les dijo, y ellos le escucharon y obedecieron, pues, entrando inmediatamente en la nave, tomaron asiento en los bancos. Ocupábase Telémaco en tales cosas, hacía votos y sacrificaba en honor de Minerva junto a la popa de la nave, cuando se le presentó un extranjero que venía huyendo de Argos, donde matara a un hombre, y era adivino, del linaje de Melampo. Este último vivió anteriormente en Pilos, criadora de ovejas, y allí fue opulento entre sus habitantes y habitó una magnífica morada, pero trasladóse después a otro país, huyendo de su patria y del magnánimo Neleo, el más esclarecido de los vivientes, quien le retuvo por fuerza muchas y ricas cosas un año entero. Durante el mismo permaneció Melampo atado con duras cadenas en el palacio de Fílaco, pasando muchos tormentos, por la grave falta que, para alcanzar la hija de Neleo, le había inducido a cometer una diosa, la horrenda Furia. Al fin se libró de la parca, llevóse las mugidoras vacas de Fílace a Pilos, castigó por aquella mala acción al deiforme Neleo,
y después de conducir a su casa la mujer para el hermano, fuese a otro pueblo, a Argos, tierra criadora de corceles, donde el hado había dispuesto que habitara reinando sobre muchos argivos. Allí tomó mujer, labró una excelsa mansión y le nacieron 2 hijos esforzados, Antífates y Mantio. Antífates engendró al magnánimo Oícleo y este Anfiarao, el que enardecía a los guerreros, al cual así Júpiter, que lleva la égida, como Apolo quisieron entrañablemente con toda suerte de amistad, pero no llegó a los umbrales de la vejez por haber muerto en Tebas a causa de los regalos que su mujer recibiera. Fueron sus hijos Alcmeón y Anfíloco. Por su parte, Mantio engendró a Polifides y a Clito, a este la Aurora, de áureo trono, lo arrebató por su hermosura, a fin de tenerlo con los inmortales, y al magnánimo Polifides hízole Apolo el más excelente de los adivinos entre los hombres después que murió Anfiarao. Mas, como Polifides se irritara contra su padre, emigró a Hiperesia y, viviendo allí, daba oráculos a todos los mortales. Era un hijo de este, llamado Teoclímeno, el que entonces se presentó Telémaco. Hallóle que oraba y ofrecía libaciones junto al negro bajel, y, hablándole, profirió estas aladas palabras. Amigo, puesto que te encuentro sacrificando en este lugar, ruégote por estos sacrificios, por el Dios y también por tu cabeza y la de los compañeros que te siguen, que me digas la verdad de cuanto te pregunte, sin ocultarme nada. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? Respondióle el prudente Telémaco, de todo, oh forastero, voy a informarte con sinceridad. Por mi familia soy de Ítaca y tuve por padre a Ulises, si todo no ha sido un sueño, pero ya aquel debe de haber acabado de deplorable manera. Por esto vine con los compañeros y el negro bajel, por si lograba adquirir noticias de mi padre, cuya ausencia se va haciendo tan larga. Díjole entonces Teoclímeno, semejante a un dios, también yo desamparé la patria por haber muerto a un varón de mi tribu, cuyos hermanos y compañeros son muchos en Argos, tierra criadora de corceles, y gozan de gran poder entre los aqueos, y ahora huyo de ellos, evitando la muerte y la negra parca, porque mi hado es ir errante entre los hombres. Pero acógeme en tu bajel, ya que huyendo he venido a suplicarte, no sea que me maten, pues sospecho que soy perseguido. Respondióle el prudente Telémaco, no te rechazaré del bien proporcionado bajel, ya que deseas embarcarte. Sígueme, y allí te trataremos amistosamente, según los medios de que dispongamos. Dicho esto, tomóle la broncínea lanza que dejó tendida en el tablado del corvo bajel, subió a la nave, surcadora del Ponto, sentóse en la popa y colocó cerca de sí a Teoclímeno. Al punto soltaron las amarras. Telémaco, exhortando a sus compañeros, les mandó que aparejasen la jarcia, y obedeciéronle todos diligentemente. Izaron el mástil de abeto, lo metieron en el travesaño, lo ataron con sogas, y acto continuo extendieron la blanca vela con correas bien torcidas. Minerva, la de los brillantes ojos, envióles próspero viento que soplaba impetuoso por el aire, a fin de que el navío corriera y atravesara lo más pronto posible la salobre agua del mar. Así pasaron por delante de Crunos y del Calcis, de hermoso caudal. Púsose el sol y las tinieblas ocuparon todos los caminos. La nave, impulsada por el favorable viento de Júpiter, se acercó a Feas y pasó a lo largo de la divina Elide, donde ejercen su dominio los epeos. Y desde allí Telémaco puso la proa hacia las islas agudas, con gran cuidado de si se libraría de la muerte o caería preso. Mientras tanto Ulises y el divinal Porquerizo cenaban en la cabaña y junto con ellos los demás hombres. Y apenas satisficieron el deseo de comer y de beber, Ulises, probando si el Porquerizo aún le trataría con amistosa solicitud, mandándole que se quedara allí, en el establo, o le incitaría a que ya se fuese a la ciudad, les habló de esta manera. Oídme Eumeo y demás compañeros. Así que amanezca, quiero ir a la ciudad para mendigar y no seros gravoso ni a ti ni a tus amigos. Aconséjame bien y proporcióname un guía experto que me conduzca, y vagaré por la población, obligado por la necesidad, para ver si alguien me da una copa de vino y un mendrugo de pan. Yendo al palacio del divinal Ulises, podré comunicar nuevas a la prudente Penélope y mezclarme con los soberbios pretendientes por si me dieren de comer, ya que disponen de innumerables viandas. Yo les serviría muy bien en cuanto me ordenaren. Voy a decirte una cosa y tú atiende y óyeme, merced a Mercurio, el mensajero, el cual da gracia y fama a los trabajos de los hombres, ningún otro mortal rivalizaría conmigo en el servir, lo mismo si se tratase de amontonar debidamente la leña para encender un fuego, o de cortarla cuando está seca, que de trinchar o asar carne, o bien de escanciar el vino, que son los servicios que los inferiores prestan a los grandes.
Y tú, muy afligido, le hablaste de esta manera, porquerizo Eumeo. ¡Ay, huésped! ¿Cómo se te aposentó en el espíritu tal pensamiento? Quieres sin duda perecer allí, cuando te decides a penetrar por entre la muchedumbre de los pretendientes cuya insolencia y orgullo llegan al férreo cielo. Sus criados no son como tú, pues siempre les sirven jóvenes ricamente vestidos de mantos y túnicas, de luciente cabellera y de lindo rostro, y las mesas están cargadas de pan, de carnes y de vino. Quédate con nosotros, que nadie se enoja de que estés presente, ni yo, ni ninguno de mis compañeros. Y cuando venga el amado hijo de Ulises, te dará un manto y una túnica para vestirte y te conducirá a donde tu corazón y tu ánimo prefieran. Respondióle el paciente divinal Ulises: Ojal seas, Eumeo, tan caro al padre Júpiter como a mí, ya que pones término a mi fatigosa y miserable vagancia. Nada hay tan malo para los hombres como la vida errante. Por el funesto vientre pasan los mortales muchas fatigas, cuando los abruman la vagancia, el infortunio y los pesares. Mas ahora, ya que me detienes, mandándome que aguarde la vuelta de aquel, ea, dime si la madre del divinal Ulises y su padre, a quien al partir dejara en los umbrales de la vejez, viven aún y gozan de los rayos del sol o han muerto y se hallan en la morada de Plutón. Díjole entonces el porquerizo, mayoral de los pastores: de todo, oh huésped, voy a informarte con exactitud. Laertes vive aún y en su morada ruega continuamente a Júpiter que el alma se le separe de los miembros, porque padece grandísimo dolor por la ausencia de su hijo y por el fallecimiento de su legítima y prudente esposa, que le llenó de tristeza y le ha anticipado la senectud. Ella tuvo deplorable muerte por el pesar que sentía por su glorioso hijo. Ojalá no perezca de tal modo persona alguna, que, habitando en esta comarca, sea amiga mía y como a tal me trate. Mientras vivió, aunque apenada, holgaba yo de preguntarle y consultarle muchas cosas, porque me había criado juntamente con Ctímene, la de largo peplo, su hija ilustre, a quien parió la postrimera, juntos nos criamos, y era yo honrado casi lo mismo que su hija. En llegando la deseable pubertad, a Ctímene casáronla en Same, recibiendo por su causa infinitos dones, y a mí púsome aquella un manto y una túnica, vestidos muy hermosos, dióme con que calzar los pies, me envió al campo y aún me quiso más en su corazón. Ahora me falta su amparo, pero las bienaventuradas deidades prosperan la obra en que me ocupo, de la cual como y bebo, y hasta doy limosna a venerando suplicantes. Pero no me es posible oír al presente dulces palabras de mi señora ni lograr de ella ninguna merced, pues el infortunio entró en el palacio con la llegada de esos hombres tan soberbios. Y, con todo, tienen los criados gran precisión de hablar con su dueña y hacerle preguntas sobre cada asunto, y comer y beber, y llevarse al campo alguno de aquellos presentes que alegran el ánimo de los servidores. Respondióle el ingenioso Ulises: Oh dioses, ¿cómo, niño aún, oh porquerizo Eumeo, tuviste que vagar tanto y tan lejos de tu patria y de tus padres? Mas, ea, dime, hablando sinceramente, si fue destruida la ciudad de anchas calles en que habitaban tu padre y tu veneranda madre, o si, habiéndote quedado solo junto al ganado de ovejas o de bueyes, unos piratas te echaron mano y te trajeron en sus naves para venderte en la casa de este varón que les entregó un buen precio. Díjole entonces el porquerizo, mayoral de los pastores: Huésped, ya que sobre esto me preguntas e interrogas, óyeme y recréate, sentado y bebiendo vino. Estas noches son inmensas, hay en las mismas tiempo para dormir y tiempo para deleitarse oyendo relatos, y a ti no te cumple irte a la cama antes de la hora, puesto que daña el dormir demasiado. De los demás aquel a quien el corazón y el ánimo se lo aconseje, salga y acuéstese, y no bien raye el día, tome el desayuno y váyase con los puercos de su señor. Nosotros, bebiendo y comiendo en la cabaña, deleitémonos con renovar la memoria de nuestros tristes infortunios, pues haya placer en el recuerdo de los trabajos sufridos, quien padeció muchísimo y anduvo errante largo tiempo. Voy, pues, a hablarte de aquello acerca de lo cual me preguntas e interrogas. Hay una isla que se llama Siria, quizás la oíste nombrar, sobre Ortigia, donde el sol vuelve su giro, no está muy poblada, pero es fértil y abundosa en bueyes, en ovejas, en vino y en trigales. Jamás se padece hambre en aquel pueblo y ninguna dolencia aborrecible le sobreviene a los míseros mortales. Cuando envejecen los hombres de una generación, preséntanse Apolo, que lleva arco de plata, y Diana, y los van matando con suaves flechas. Existen en la isla 2 ciudades, que se han repartido todo el territorio, y en ambas reinaba mi padre, Tesio Orménida, semejante a los inmortales. Allí vinieron unos fenicios, hombres ilustres en la navegación pero falaces, que traían innumerables joyeles en su negra nave. Había entonces en casa de mi padre una mujer fenicia,
hermosa, alta y diestra en irreprochables labores, y los astutos fenicios la sedujeron. Uno, que la encontró lavando, unióse con ella, junto a la cóncava nave, en amor y concúbito, lo cual les turba la razón a las débiles mujeres, aunque sean laboriosas. Preguntóle luego quién era y de dónde había venido, y la mujer, señalándole al punto la alta casa de mi padre, le respondió de esta guisa. Me jacto de haber nacido en Sidón, que abunda en bronce, y soy hija del opulento Aribante. Robáronme unos piratas tafios un día que tornaba del campo, y, habiéndome traído aquí, me vendieron al amo de esa morada, quien les entregó un buen precio. Díjole a su vez el hombre que con ella se había unido secretamente. ¿Querrías tornar a tu patria con nosotros, para ver la alta casa de tu padre y de tu madre y a ellos mismos? Pues aún viven y gozan fama de ricos. La mujer le respondió con estas palabras: Así lo hiciera si vosotros, oh navegantes, os obligaseis de buen grado y con juramento a conducirme sana y salva a mi patria. Así les habló, y todos juraron, como se lo mandaba. Tan pronto como hubieron acabado de prestar el juramento, la mujer les dirigió nuevamente la palabra y les dijo: Silencio ahora, y ninguno de vuestros compañeros me hable si me encuentra en la calle o en la fuente, no sea que vayan a decírselo al viejo, allí en su morada, y éste, poniéndose receloso, me ate con duras cadenas y maquine como exterminaros a vosotros. Guardad en vuestra mente lo convenido y apresurad la compra de las provisiones para el viaje. Y así que el bajel esté lleno de vituallas, penetre alguien en el palacio para anunciármelo, y traeré cuanto oro me venga a las manos. Encima de esto quisiera daros otra recompensa por mi pasaje. En la casa cuídome de un hijo de ese noble señor, y es tan despierto que ya corre conmigo fuera del palacio. Lo traeré a vuestra nave y os reportará una suma inmensa dondequiera que en el país de otras gentes lo vendiereis. Cuando así hubo dicho, fuese al hermoso palacio. Quedáronse los fenicios un año entero con nosotros y compraron muchas vituallas para la cóncava nave. Mas, así que estuvo cargada y en disposición de partir, enviaron un propio para decírselo a la mujer. Presentóse en casa de mi padre un hombre muy sagaz, que traía un collar de oro engastado con ámbar. Mientras las esclavas y mi veneranda madre lo tomaban en las manos, lo contemplaban con sus ojos y ofrecían precio, aquel hizo a la mujer silenciosa señal y se volvió acto continuo a la cóncava nave. La fenicia, tomándome por la mano, me sacó del palacio y, como hallara en el vestíbulo las copas y las mesas de los convidados que frecuentaban la casa de mi padre y que entonces habían ido a sentarse en la junta del pueblo, llevóse 3 copas que escondió en su seno, y yo la fui siguiendo simplemente. Poníase el sol y las tinieblas ocupaban todos los caminos. En el momento en que nosotros, andando a buen paso, llegamos al famoso puerto donde se hallaba la veloz embarcación de los fenicios. Nos hicieron subir, embarcaronse todos, empezó la navegación por la líquida llanura y Júpiter nos envió próspero viento. Navegamos seguidamente por espacio de 6 días con sus noches. Mas, cuando el Saturnio joven nos trajo el 7º día, Diana, que se complace en tirar flechas, hirió a la mujer, y ésta cayó con estrépito en la sentina, cual si fuese una gaviota. Echáronla al mar, para pasto de focas y de peces, y yo me quedé con el corazón afligido. El viento y las olas los trajeron a Ítaca, y acá Laertes me compró con sus bienes. Así fue como mis ojos vieron esta tierra. Ulises, el de jovial linaje, le respondió a Eumeo con estas palabras: Eumeo, has conmovido hondamente mi corazón al contarme por menudo los males que padeciste. Mas Júpiter te ha puesto cerca del mal un bien, ya que, aunque a costa de muchos trabajos, llegaste a la morada de un hombre benévolo que te da solícitamente de comer y de beber, y disfrutas de buena vida, mientras que yo tan solo he podido llegar aquí, después de peregrinar por gran número de ciudades. Así estos conversaban. Echaronse después a dormir, mas no fue por mucho tiempo, que enseguida vino la aurora, de hermoso trono. Los compañeros de Telémaco, cuando ya la nave se acercó a la tierra, amainaron las velas, abatieron rápidamente el mástil, y llevaron el buque, a fuerza de remos, al fondeadero. Echaron anclas y ataron las amarras, saltaron a la playa y aparejaron la comida, mezclando el negro vino. Y así que hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, el prudente Telémaco empezó a decirles: Llevad ahora el negro bajel a la ciudad, pues yo me iré hacia el campo y los pastores, y al caer de la tarde, cuando haya visto mis tierras, bajaré a la población. Y mañana os daré, como premio de este viaje, un buen convite de carnes y dulce vino. Díjole entonces Teoclímeno, semejante a un dios: Y yo, hijo amado, ¿a dónde iré? ¿A cuya casa de los varones que imperan en la áspera Ítaca?
¿O habré de encaminarme a dónde está tu madre, a tu morada? Respondióle el prudente Telémaco: en otras circunstancias te mandaría a mi casa, donde no faltan recursos para hospedar al forastero, mas ahora fuera lo peor para ti, porque yo no estaré y mi madre tampoco te ha de ver, que en el palacio no se muestra a menudo a los pretendientes, antes vive muy apartada en la estancia superior, labrando una tela. Voy a indicarte un varón a cuya casa puedes ir, Eurímaco, preclaro hijo del prudente Pólibo, a quien los itacenses miran ahora como a un numen, pues es, con mucho, el mejor de todos y anhela casarse con mi madre y alcanzar la dignidad real que tuvo Ulises. Mas, Júpiter olímpico, que vive en el éter, sabe si antes de las bodas hará que luzca para los pretendientes un infausto día. No hubo acabado de hablar, cuando voló en lo alto, hacia la derecha, un gavilán, el rápido mensajero de Apolo, el cual desplumaba una paloma que tenía entre sus garras, dejando caer las plumas a tierra entre la nave y el mismo Telémaco. Entonces Teoclímeno le llamó a éste, separadamente de los compañeros, le tomó la mano y así le dijo: Telémaco, no sin ordenarlo un dios, voló el ave a tu derecha, pues, mirándola de frente, he comprendido que es agorera. No hay en la población de Ítaca un linaje más real que el vuestro y mandaréis allí perpetuamente. Respondióle el prudente Telémaco: ojalá se cumpliese lo que dices, oh forastero, que bien pronto conocerías mi amistad, pues te hiciera tantos presentes que te consideraría dichoso quien contigo se encontrase. Dijo, y habló así a Pireo, su fiel amigo, Pireo Clítida. Tú, que en las restantes cosas eres el más obediente de los compañeros que me han seguido a Pilos, llévate ahora mi huésped a tu casa, trátale con solícita amistad y honrale hasta que yo llegue. Respondióle Pireo, señalado por su lanza: Telémaco, aunque fuere mucho el tiempo que aquí te detengas, yo me cuidaré de él y no echar de menos los dones de la hospitalidad. Cuando así hubo hablado, subió a la nave y ordenó a los compañeros que le siguieran y desataran las amarras. Estos se embarcaron enseguida, sentándose por orden en los bancos. Telémaco se calzó las hermosas sandalias y tomó del tablado del bajel la lanza fuerte y de broncínea punta, mientras los marineros soltaban las amarras. Hiciéronse a la vela y navegaron con rumbo a la población, como se lo mandara Telémaco, hijo amado del divinal Ulises. Y él se fue a buen paso hacia la majada donde tenía innumerables puercos, junto a los cuales pasaba la noche el porquerizo, que tan afecto era a sus señores. Minerva toca a Ulises con la vara y le devuelve su primitiva figura. Canto 16. Reconocimiento de Ulises por Telémaco. Al rayar la luz de la aurora, Ulises y el divinal porquerizo encendieron fuego en la cabaña y prepararon el desayuno, después de despedir a los pastores que se fueron con los cerdos agrupados en piaras. Cuando Telémaco llegó a la majada, los perros ladradores le halagaron, sin que ninguno ladrase. Advirtió Ulises que los perros movían la cola, percibió el ruido de las pisadas, y enseguida dijo a Eumeo estas aladas palabras: Eumeo, sin duda viene algún compañero tuyo u otro conocido, porque los perros en vez de ladrar mueven la cola y oigo ruido de pasos. Aún no había terminado de proferir estas palabras, cuando su caro hijo se detuvo al umbral. Levantóse atónito el porquerizo, se le cayeron las tazas con las que se ocupaba en mezclar el negro vino, fuese al encuentro de su señor, y le besó la cabeza, los bellos ojos y ambas manos, vertiendo abundantes lágrimas. De la suerte que el padre amoroso abraza al hijo unigénito que le nació en la senectud y por quien ha pasado muchas fatigas, cuando éste torna de lejanos países después de una ausencia de 10 años. Así el divinal porquerizo estrechaba al deiforme Telémaco y le besaba, como si el joven se hubiera librado de la muerte. Y sollozando, estas aladas palabras le decía: Has vuelto, Telémaco, mi dulce luz. No pensaba verte más, desde que te fuiste en la nave a Pilos. Mas, ea, entra, hijo querido, para que se huelgue mi ánimo en contemplarte, ya que estás en mi cabaña recién llegado de otras tierras. Pues no vienes a menudo a ver el campo y los pastores, sino que te quedas en la ciudad, tanto te pléis fijar la vista en la multitud de los funestos pretendientes. Respondióle el prudente Telémaco: Así lo haré, abuelo, que por ti vine, por verte con mis ojos y saber si mi madre permanece todavía en el palacio o ya alguno de aquellos varones se casó con ella y el lecho de Ulises, no habiendo quien yazga en él, está por las telarañas ocupado. Le dijo entonces el porquerizo, mayoral de los pastores: Aquella permanece en tu palacio, con el ánimo afligido, y consume tristemente los días y las noches, llorando sin cesar. Cuando así hubo hablado, tomóle la broncínea lanza,
Y Telémaco entró por el umbral de piedra. Su padre Ulises quiso ceder el asiento al que llegaba, pero Telémaco prohibióselo con estas palabras. Siéntate, huésped, que ya hallaremos asiento en otra parte de nuestra majada, y está muy próximo el varón que ha de prepararlo. Así le dijo, y el héroe tornó a sentarse. Para Telémaco, el porquerizo esparció por tierra ramas verdes y cubriólas con una pelleja, en la cual se acomodó el caro hijo de Ulises. Luego sirvióles el porquerizo platos de carne asada que habían sobrado de la comida de la víspera, amontonó diligentemente el pan en los canastillos, vertió en una copa de yedra vino dulce como la miel, y sentóse enfrente del divinal Ulises. Todos echaron mano a las viandas que tenían delante. Y ya satisfecho el deseo de comer y de beber, Telémaco habló de este modo al divinal porquerizo. Abuelo, ¿de dónde te ha llegado este huésped? ¿Cómo los marineros lo trajeron a Ítaca? ¿Quiénes se precian de ser? Pues no me figuro que haya venido andando. Y tú le respondiste así, porquerizo Eumeo, oh hijo, de todo voy a decirte la verdad. Se precia de tener su linaje en la espaciosa Creta, y dice que ha andado vagabundo por muchas de las poblaciones de los mortales porque su hado así lo dispuso. Ahora llegó a mi establo, huyendo del bajel de unos tesprotos, y a ti te lo entrego, haz por él lo que quieras, pues se gloría de ser tu suplicante. El prudente Telémaco contestó, Eumeo, en verdad que me produce gran pena lo que has dicho. ¿Cómo acogeré en mi casa al forastero? Yo soy joven y no tengo confianza en mis manos para rechazar a quien lo injurie, y mi madre trae en su pecho el ánimo indeciso entre quedarse a mi lado y cuidar de la casa, por respeto al lecho conyugal y temor del dicho de la gente, o irse con quien sea el mejor de los aqueos que la pretenden en el palacio y le haga más donaciones. Pero, ya que ese huésped llegó a tu morada, le entregaré un manto y una túnica, vestidos muy hermosos, le daré una espada de doble filo y sandalias para los pies, y le enviaré a donde su corazón y su ánimo prefieran. Y si quieres, cuídate de él, teniéndolo en la majada, que yo te enviaré vestidos y manjares de toda especie para que coma y no os sea gravoso ni a ti ni a tus compañeros. Mas, no he de permitir que vaya allí, a juntarse con los pretendientes, cuya malvada insolencia es tan grande, para evitar que lo zahieran y me causen un grave disgusto, pues un hombre, por fuerte que sea, nada consigue revolviéndose contra tantos, que al fin han de resultar más poderosos. Entonces el paciente divinal Ulises dijo, oh amigo, puesto que es justo que te responda, se me desgarra el corazón cuando te oigo hablar de las iniquidades que, según decís, maquinan los pretendientes en tu palacio, contra tu voluntad y siendo cual eres. Dime si te sometes voluntariamente, o te odia quizás la gente del pueblo a causa de lo revelado por una deidad, o por acaso te quejas de tus hermanos, pues con la ayuda de estos, cualquier hombre pelea confiadamente, aunque sea grande la lucha que se suscite. Ojalá que, con el ánimo que tengo, gozara de tu juventud y fuera hijo del eximio Ulises o Ulises en persona que, vagando, tornase a su patria, pues aún hay esperanza de que así suceda. Cortárame la cabeza un varón enemigo, si no me convertía entonces en una calamidad para todos aquellos, encaminándome al palacio de Ulises Laertíada. Y si, con estar yo solo, hubiera de sucumbir ante la multitud de los mismos, más querría recibir la muerte en mi palacio que presenciar continuamente esas acciones inicuas. Huéspedes maltratados, siervas forzadas indignamente en las hermosas estancias, el vino exhausto, y los pretendientes comiendo de temerario modo, sin cesar, y por una empresa que no ha de llevarse a cumplimiento. Respondióle el prudente Telémaco, oh forastero, voy a informarte con gran sinceridad. No me hice odioso para que se airara conmigo todo el pueblo, ni tampoco he de quejarme de los hermanos, con cuya ayuda cualquier hombre pelea confiadamente aunque sea grande la lucha que se suscite, pues el Saturnio hizo que fueran siempre unigénitos los de mi linaje. Arcesio engendró a Laertes, su hijo único, este no engendró más que a mi padre Ulises, y Ulises, después de haberme engendrado a mí tan solamente, dejóme en el palacio y no disfrutó de mi compañía. Por esto hay en mi mansión innumerables enemigos. Cuantos próceres mandan en las islas, en Duliquio, en Same y en la selvosa Zacinto, y cuantos imperan en la áspera Ítaca, todos pretenden a mi madre y arruinan nuestra casa. Mi madre ni rechaza las odiosas nupcias, ni sabe poner fin a tales cosas, y aquellos comen y agotan mi hacienda, y pronto acabarán conmigo mismo. Mas el asunto está en mano de los dioses. Y ahora tú, abuelo, ve a prisa y dile a la discreta Penélope que estoy en salvo y que he llegado de Pilos. Yo me quedaré aquí y tú vuelve inmediatamente que se lo hayas participado, pero a ella sola y sin que ninguno de los aqueos se entere, pues son muchos los que maquinan en mi daño cosas malas.
Y tú le respondiste así: porquerizo Eumeo, entiendo, hágome cargo, lo mandas a quien te comprende. Mas, ea, habla y dime con sinceridad si me iré de camino a participárselo al infortunado Laertes, el cual, aunque pasaba gran pena por la ausencia de Ulises, iba a vigilar las labores y dentro de su casa comía y bebía con los siervos cuando su ánimo se lo aconsejaba. Pero dicen que ahora, desde que te fuiste en la nave a Pilos, no come ni bebe como acostumbraba, ni vigila las labores, antes está sollozando y lamentándose, y la piel se le seca en torno a los huesos. Contestó el prudente Telémaco: muy triste es, pero dejémoslo aunque nos duela, que si todo se hiciese al arbitrio de los mortales, escogeríamos primeramente que luciera el día del regreso de mi padre. Tú vuelve así que hayas dado la noticia y no vagues por los campos en busca de aquel, pero encarga a mi madre que le envíe escondidamente y sin perder tiempo la esclava despensera, y ésta se lo participará al anciano. Dijo Ulises, y dio prisa al porquero, quien tomó las sandalias y atándoselas a los pies, se fue a la ciudad. Minerva no dejó de advertir que el porquerizo Eumeo salía de la majada, y se acercó a ésta, transfigurándose en una mujer hermosa, alta y entendida en primorosas labores. Paróse al umbral de la cabaña y se le apareció a Ulises, sin que Telémaco la viese, ni notara su llegada, pues los dioses no se hacen visibles para todos. Mas Ulises la vio y también los canes, que no ladraron sino que huyeron, dando gañidos, a otro lugar de la majada. Hizo Minerva una señal con las cejas, la entendió el divino Ulises y salió de la cabaña, trasponiendo el alto muro del patio. Detúvose luego ante la deidad y oyó a Minerva que le decía: Laertíada, de jovial linaje, Ulises, fecundo en recursos, habla con tu hijo y nada le ocultes, para que, después de tramar cómo daréis la muerte y el hado a los pretendientes, os vayáis a la ínclita ciudad, que yo no permaneceré mucho tiempo lejos de vosotros, deseosa como estoy de entrar en combate. Dijo Minerva, y, tocándole con la varita de oro, le cubrió el pecho con una túnica y un manto limpio, y le aumentó la talla y el vigor juvenil. El héroe recobró también su color moreno, se le redondearon las mejillas y ennegreciósele el pelo de la barba. Hecho esto, la diosa se fue, y Ulises volvió a la cabaña. Vióle con gran asombro su hijo amado, el cual se turbó, volvió los ojos a otra parte, por si aquella persona fuese alguna deidad, y le dijo estas aladas palabras: Oh forastero, te muestras otro en comparación de antes, pues se han cambiado tus vestiduras y tu cuerpo no se parece al que tenías. Indudablemente debes de ser uno de los dioses que poseen el anchuroso cielo. Pues séanos propicio, a fin de que te ofrezcamos sacrificios agradables y áureos presentes de fina labor. Apiádate de nosotros. Contestóle el paciente divinal Ulises: no soy ningún dios. ¿Por qué me confundes con los inmortales? Soy tu padre, por quien gimes y sufres tantos dolores y aguantas las violencias de los hombres. Diciendo así, besó a su hijo y dejó que las lágrimas, que hasta entonces había detenido, le cayeran por las mejillas al suelo. Mas Telémaco, como aún no estaba convencido de que aquel fuese su padre, respondióle nuevamente con estas palabras: Tú no eres mi padre Ulises, sino un dios que me engaña para que luego me lamente y suspire aún más, que un mortal no haría tales cosas con su inteligencia, a no ser que se le acercase un dios y lo transformara fácilmente y a su antojo en joven o viejo. Poco eras anciano y estabas vestido miserablemente, mas ahora te pareces a los dioses que habitan el anchuroso cielo. Replicóle el ingenioso Ulises: Telémaco, no conviene que te admires de tan extraordinaria manera, ni que te asombres de tener a tu padre aquí dentro, pues ya no vendrá otro Ulises, que ese soy yo, tal como ahora me ves, que habiendo padecido y vagado mucho, torno en el 20º año a la patria tierra. Lo que has presenciado es obra de Minerva, que impera en las batallas, la cual me transforma a su gusto, porque puede hacerlo, y unas veces me cambia en un mendigo y otras en un joven que cubre su cuerpo con hermosas vestiduras. Muy fácil es para las deidades que residen en el anchuroso cielo, dar gloria a un mortal o envilecerle. Dichas estas palabras, se sentó. Telémaco abrazó a su buen padre, entre sollozos y lágrimas. A entrambos les vino el deseo del llanto y lloraron ruidosamente, plañendo más que las aves, águilas o buitres de corvas uñas, cuando los rústicos les quitan los hijuelos que aún no volaban, de semejante manera, derramaron aquellos tantas lágrimas que movían a compasión. Y entregados al llanto los dejara el sol al ponerse, si Telémaco no hubiera dicho repentinamente a su padre: ¿En qué nave los marineros te han traído aquí, a Ítaca, padre amado? ¿Quiénes se precian de ser? Pues no creo que hayas venido andando.
Díjole entonces el paciente divinal Ulises. Yo te contaré, oh hijo, la verdad. Trajeronme los feacios, navegantes ilustres que suelen conducir a cuantos hombres arriban a su tierra, me transportaron por el Ponto en su velera nave mientras dormía y me dejaron en Ítaca, habiéndome dado espléndidos presentes, bronce, oro en abundancia y vestiduras tejidas, que se hallan en una cueva por la voluntad de los dioses. Y he venido aquí, por consejo de Minerva, a fin de que tramemos la muerte de nuestros enemigos. Mas, ea, enumérame y descríbeme los pretendientes para que, sabiendo yo cuántos y cuáles son, medite en mi ánimo irreprochable si nosotros dos nos bastaremos contra todos o será preciso buscar ayuda. Respondióle el prudente Telémaco, oh padre, siempre oí decir que eres famoso por el valor de tus manos y por la prudencia de tus consejos, pero es muy grande lo que dijiste y me tienes asombrado, que no pudieran dos hombres solos luchar contra muchos y esforzados varones. Pues aquellos no son una decena justa, ni dos tan solamente, sino muchos más, y pronto vas a saber el número. De Duliquio vinieron 52 mozos escogidos, a los que acompañan 6 criados, otros 24 mancebos son de Same, de Zacinto hay 20 jóvenes aqueos, y de la misma Ítaca, 12, todos ilustres, y están con ellos el heraldo Medonte, un divinal Aedo y 2 criados peritos en el arte de trinchar. Si cerramos con todos los que se hallan dentro, no sea que ahora que has llegado pagues de una manera bien amarga y terrible el propósito de castigar sus demasías. Pero tú piensas si es posible hallar algún defensor que nos ayude con ánimo benévolo. Contestóle el paciente divinal Ulises, voy a decirte una cosa, atiende y óyeme. Reflexiona si nos bastarán Minerva y el padre Júpiter, o he de buscar algún otro defensor. Respondióle el prudente Telémaco, buenos son los defensores de que me hablas, aunque residen en lo alto, en las nubes, que ellos imperan sobre los hombres y los inmortales dioses. Díjole a su vez el paciente divinal Ulises, no permanecerán mucho tiempo apartados de la encarnizada lucha, así que la fuerza de Marte ejerza el oficio de juez en el palacio entre los pretendientes y nosotros. Ahora tú, apenas se descubra la aurora, vete a casa y mézclate con los soberbios pretendientes, y a mí el porquerizo me llevará más tarde a la población, transformado en viejo y miserable mendigo. Si me ultrajaren en el palacio, sufre en el corazón que tienes en el pecho que yo padezca malos tratamientos. Y si vieres que me echan, arrastrándome en el palacio por los pies, o me hieren con saetas, soportalo también. Mándales únicamente, amonestándolos con dulces palabras, que pongan fin a sus locuras, mas ellos no te harán caso, que ya les llegó el día fatal. Otra cosa te diré que guardarás en tu corazón, tan luego como la sabia Minerva me lo inspire, te haré una señal con la cabeza, así que la notes, llévate las marciales armas que hay en el palacio, colócalas en lo hondo de mi habitación de elevado techo y engaña a los pretendientes con suaves palabras cuando, echándolas de menos, te pregunten por las mismas. Las he llevado lejos del humo, porque ya no parecen las que dejara Ulises al partir para Troya, sino que están afeadas en la parte que alcanzó el ardor del fuego. Además, el Saturnio sugirióme en la mente esta otra razón más poderosa, no sea que, embriagándoos, trabéis una disputa, os iráis los unos a los otros, y mancilléis el convite y el noviazgo, que ya el hierro por sí solo atrae al hombre. Tan solamente dejarás para nosotros 2 espadas, 2 lanzas y 2 escudos de boyuno cuero, que podamos tomar al acometer a los pretendientes, y a estos los ofuscarán después Palas Minerva y el próvido Júpiter. Otra cosa te diré que pondrás en tu corazón, si en verdad eres hijo mío y de mi sangre, ninguno oiga decir que Ulises está dentro, ni lo sepa Laertes, ni el porquerizo, ni los domésticos, ni la misma Penélope, sino solos tú y yo procuremos conocer la disposición en que se hallan las mujeres y pongamos a prueba los esclavos, para averiguar cuáles nos honran y nos temen en su corazón y cuáles no se cuidan de nosotros y te desprecian a ti siendo cuál eres. Repúsole su preclaro hijo, oh padre, figúrome que pronto te será conocido mi ánimo, que no es la pobreza de espíritu lo que me domina, mas no creo que lo que propones haya de sernos ventajoso y te invito a meditarlo. Andarás mucho tiempo y en vano si quieres probar a cada uno, yéndote por los campos, mientras aquellos, muy tranquilos en el palacio, devoran nuestros bienes orgullosa e inmoderadamente. Yo te exhorto a que averigües cuáles mujeres te hacen poco honor y cuáles están sin culpa, pero no quisiera ir a probar a los hombres por las majadas, sino dejarlo para más tarde, en el supuesto de que hayas visto verdaderamente alguna señal enviada por Júpiter, que lleva la égida. Así estos conversaban. En tanto, arribaba a Ítaca la bien construida nave que trajera de Pilos a Telémaco y a todos sus compañeros, los cuales, así que llegaron al profundo puerto, sacaron la negra embarcación a tierra firme,
y después de llevarse los aparejos unos diligentes servidores, transportaron los magníficos presentes a la morada de Clitio. Luego enviaron un heraldo a la casa de Ulises, que diese nuevas a la prudente Penélope de cómo Telémaco estaba en el campo y había ordenado que el bajel navegase hacia la ciudad, para evitar que la ilustre reina, sintiendo temor en su corazón, derramara tiernas lágrimas. Encontráronse el heraldo y el divinal porquerizo, que iban a dar la misma nueva, y tan pronto como llegaron a la casa del divino rey, dijo el heraldo en medio de las esclavas: «Oh reina, ya llegó de Pilos tu hijo amado». El porquerizo se acercó a Penélope, le refirió cuanto su hijo ordenaba que se le dijese, y, hecho el mandado, volvióse a sus puercos, dejando atrás la cerca y el palacio. Los pretendientes, afligidos y confusos, salieron del palacio, traspusieron el alto muro del patio y sentáronse delante de la puerta. Y Eurímaco, hijo de Pólibo, comenzó a arengarles: «Oh amigos, gran proeza ha realizado orgullosamente Telémaco con ese viaje. Y decíamos que no lo llevaría a efecto. Mas, ea, botemos al agua la mejor nave, proveámosla de remadores, y vayan al punto a decir a aquellos que tornen prestamente al palacio». Apenas hubo dicho estas palabras, cuando Anfínomo, volviéndose desde su sitio, vio que el bajel entraba en el hondísimo puerto y sus tripulantes amainaban las velas o tenían el remo en la mano. Y con suave risa, dijo a sus compañeros: «No enviemos ningún mensaje, que ya están en el puerto, sea porque un dios se lo haya dicho, sea porque vieron pasar la nave y no lograron alcanzarla». Así habló. Levantaronse todos, fuéronse a la ribera del mar, sacaron en el acto la nave a tierra firme y los diligentes servidores se llevaron los aparejos. Seguidamente se encaminaron juntos al ágora, no dejando que se sentase con ellos ningún otro hombre, ni mozo ni anciano. Y Antínoo, hijo de Eupites, hablóles de esta suerte: «Ah, como las deidades libraron del mal a ese hombre». Durante el día, los atalayas estaban sentados en las ventosas cumbres, sucediéndose sin interrupción, y después de ponerse el sol, jamás pasamos la noche en tierra firme, pues, yendo por el ponto la velera nave hasta la aparición de la divinal aurora, acechábamos la llegada de Telémaco para aprisionarle y acabar con él. Y en tanto lo condujo a su casa alguna deidad. Mas, tramemos algo ahora mismo para que le podamos dar deplorable muerte, no sea que se nos escape, pues se me figura que mientras viva no se llevarán a cumplimiento nuestros propósitos, ya que él sobresale por su consejo e inteligencia y nosotros no nos hemos congraciado totalmente con el pueblo. Ea, antes que Telémaco reúna a los aqueos en el ágora, y opino que no dejará de hacerlo, sino que guardará su cólera y, levantándose en medio de todos, les participará que tramamos contra él una muerte terrible, sin que lográramos alcanzarle. Y los demás, en oyéndolo, no han de alabar estas malas acciones y quizás nos causen algún daño y nos echen de nuestra tierra, y tengamos que irnos a otro país. Prevengámosle con darle muerte en el campo, lejos de la ciudad o en el camino. Apoderémonos de sus bienes y heredades a fin de repartírnoslos equitativamente, y entreguemos el palacio a su madre y a quien la despose, para que en común lo posean. Y si esta proposición os desplace y queréis que Telémaco viva y conserve íntegros los bienes paternos, de hoy más no le comamos en gran abundancia, reunidos todos aquí, las agradables riquezas. Antes bien, pretenda cada cual desde su casa a Penélope, solicitándola con regalos de boda, y cásese ella con quien le haga más presentes y venga designado por el destino. Así habló. Todos enmudecieron y quedaron silenciosos, hasta que les arengó el preclaro hijo del rey Niso Aretíada, Anfínomo, que había venido de la herbosa Duliquio, abundante en trigo, estaba a la cabeza de los pretendientes y era el más grato a Penélope porque sus palabras revelaban buenos sentimientos. Este, pues, les arengó con benevolencia diciendo: «Oh amigos, yo no quisiera matar de tal suerte a Telémaco, que es grave cosa destruir el linaje de los reyes, sino consultar primeramente la voluntad de las deidades. Si los decretos del gran Júpiter lo aprobaren, yo mismo lo mataría, exhortándoos a todos a que me ayudarais. Mas si los dioses nos apartaren de este propósito, os invitaría a que desistierais». De tal manera se expresó Anfínomo y a todos les plugo lo que dijo. Levantaronse enseguida, fuéronse a la casa de Ulises, y en llegando, tomaron asiento en pulimentadas sillas. Entonces la prudente Penélope decidió otra cosa, mostrarse a los pretendientes, que se portaban con orgullosa insolencia, pues supo por el heraldo Medonte, el cual había escuchado las deliberaciones, que en el palacio se tramaba la muerte de su propio hijo. Fuese hacia la sala, acompañándola sus esclavas. Cuando la divina entre las mujeres hubo llegado a donde estaban los pretendientes, paróse ante la columna que sostenía el techo sólidamente construido, con las mejillas cubiertas por espléndido velo, e increpó a Antínoo, diciéndole de esta suerte:
Antínoo, poseído de insolencia, urdidor de maldades. Dicen en el pueblo de Ítaca que descuella sobre los de tu edad en el consejo, y en la palabra, mas no eres ciertamente cual se figuran. Desatinado. ¿Por qué estás maquinando cómo dar a Telémaco la muerte y el destino, y no te cuidas de los suplicantes, los cuales tienen por testigo a Júpiter? No es justo que traméis males los unos contra los otros. ¿Acaso ignoras que tu padre vino aquí huido, con gran temor del pueblo? Hallábase éste muy irritado contra él, porque había ido en conserva de los piratas tafios a causar daño a los tesprotos, nuestros aliados, y querían matarlo, y arrancarle el corazón, y devorar sus muchos y agradables bienes, pero Ulises los contuvo e impidió que lo hicieran, no obstante su deseo. Y ahora te comes ignominiosamente su casa, pretendes a su mujer, intentas matarle el hijo y me tienes grandemente contristada. Mas, yo te requiero que ceses ya y mandes a los demás que hagan lo propio. Respondióle Eurímaco, hijo de Pólibo, hija de Icario. Y discreta Penélope. Cobra ánimo y no te preocupes por tales cosas. No hay hombre, ni lo habrá, ni nacerá siquiera, que ponga sus manos en tu hijo Telémaco mientras yo viva y vea la luz aquí en la tierra. Lo que voy a decir, llevarse al cabo, presto su negruzca sangre correría en torno de mi lanza. Muchas veces Ulises, el asolador de ciudades, tomándome sobre sus rodillas, me puso en la mano carne asada y me dio a beber rojo vino. Por esto Telémaco me es caro sobre todos los hombres y le exhorto a no temer la muerte que pueda venirle de los pretendientes, que la enviada por los dioses es inevitable. Así le habló para tranquilizarla, pero también maquinaba la muerte de Telémaco. Y Penélope se fue nuevamente a la espléndida habitación superior, donde lloró por Ulises, su querido esposo, hasta que Minerva, la de los brillantes ojos, le difundió en los párpados el dulce sueño. Al caer de la tarde, el divinal porquerizo volvió junto a Ulises y su hijo, los cuales habían sacrificado un puerco añal y aparejaban la cena. Entonces se les acercó Minerva y, tocando con su vara a Ulises la Artíada, lo convirtió otra vez en anciano y le cubrió el cuerpo con miserables vestiduras, no fuera que el porquerizo, al verle cara a cara, lo reconociese, y en vez de guardar la noticia en su pecho, partiera para anunciársela a la discreta Penélope. Telémaco fue el primero en hablar y dijo de esta suerte: «Llegaste ya, divinal Eumeo. ¿Qué se dice por la población? Están en ella, de regreso de la emboscada, los soberbios pretendientes o me acechan aún, esperando que torne a mi casa». Y tú le respondiste así: «Porquerizo Eumeo, no me cuidé de inquirir ni de preguntar tales cosas mientras anduve por la ciudad, pues tan luego como di la noticia, incitóme el ánimo a venirme a toda diligencia. Encontróse conmigo un heraldo, diligente nuncio de tus compañeros, que fue el primero que le habló a tu madre. También sé otra cosa, que he visto con mis ojos. Al volver, cuando ya me hallaba más alto que la ciudad, en el cerro de Mercurio, vi que una velera nave bajaba a nuestro puerto, y en ella había multitud de hombres, y estaba cargada de escudos y de lanzas de doble filo. Creí que serían aquellos, mas no puedo asegurarlo». Así se expresó. Sonrióse el esforzado y divinal Telémaco y volvió los ojos a su padre, recatándose de que lo viera el porquerizo. Terminada la faena y dispuesto el banquete, comieron, y a nadie le faltó su respectiva porción. Y ya satisfecho el deseo de comer y de beber, pensaron en acostarse y el don del sueño recibieron. Ulises, al llegar a su palacio, es reconocido por el perro Argos, que muere enseguida. Y así concluimos este emocionante capítulo con los cantos 15 y 16 de la Odisea, donde hemos sido testigos del arriesgado regreso de Telémaco a Ítaca y, sobre todo, del impactante reencuentro con su padre, Odiseo. Espero que hayan sentido la emoción de este momento tan crucial, que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de Odiseo para recuperar su reino. Sin duda, estos cantos nos han mostrado la importancia de la familia y el coraje de un hijo que regresa al hogar. Me encantaría conocer sus impresiones. ¿Qué momento del reencuentro entre Odiseo y Telémaco les pareció más conmovedor? ¿Qué creen que serán los primeros pasos que padre e hijo darán juntos en Ítaca? Dejen sus comentarios, denle un me gusta si disfrutaron de este episodio y compartan este viaje épico con otros amantes de los clásicos. Su apoyo es la mejor motivación para seguir navegando a través de esta inolvidable historia. En el próximo episodio, continuaremos la fascinante travesía de Odiseo, listos para descubrir los siguientes pasos de su ingenioso plan. Nos vemos muy pronto en el próximo canto de la Odisea.